Almirante, ¿qué hacía Alfaro Ucero, secretario general de AD en Miraflores en ese momento? Era parte de una conjura, de esa misma conjura. Usted llega, usted sale, usted se va con el presidente, sube con el presidente a Caracas, lo deja en la casona y usted se va a su casa. Así. Estando en su casa lo llaman de que hay una situación en Miraflores. Sí, en la casona. En la casona. Usted va a buscar al presidente a la casona. No, él sale. Ya me dice, saliendo el presidente salió solo. Él, el chofer y un edecán. El presidente se les escapó a los golpistas. Se le escapó antes en el aeropuerto, porque el general Ochoa viaja al aeropuerto porque había una conexión con el comando de la Guardia Nacional que dirigía en ese entonces el teniente coronel Ferreira da Silva, ahora es general exilado aquí. Y hemos hablado mucho de ese punto. Me dice, a mí se me presentó el general Ochoa al comando de la Guardia del aeropuerto a pedirme armas para defender al presidente. Y yo llamé al general Maya y el general Maya me dijo que no le entregara ni un cuchillito, nada. El general Ochoa se retira del comando de la Guardia del aeropuerto, de seguridad del aeropuerto, y se va a la rampa. El edecán de guardia, el teniente coronel Gerardo Dudamel, estaba de guardia ahí, recibiendo al presidente, le dice al ministro, voy a mandar a llamar al ministro Ávila Vivas. Y el general Ochoa le dice, usted no mueve a nadie, usted se queda aquí tranquilo, no llame a nadie. Y le ordena que no busque a Ávila Vivas. El edecán, con un motorizado de la Casa Militar, manda a buscar a Ávila Vivas y se lo lleva para el aeropuerto. Por eso es que Ávila Vivas coincide con el ministro ahí. O sea, que le lograron hacer llegar el mensaje a Ávila Vivas para que se moviera. Sí, sí, y lo fueron a buscar con un motorizado. Cuando vienen bajando, observan que el túnel de subida está trancado. Ahí también iban a agarrar preso a Pérez porque era la operación ratonera, dirigida por unos militares retirados y un general de la Fuerza Aérea. ¿Quiénes son esos generales? El general Santiago Hernández Vázquez, y estaba uno de la izquierda, bandera roja, y esa estaba metido en ese de obstruir el túnel para agarrar al presidente y asesinarlo, porque esa es la información que yo recibí. Lo que pasa es que la Casa Militar, cuando veía obstrucciones en cualquier parte de la vía, cambiaba el flechado, cambiaba los semáforos, cambiaba todo para poder darle salida al presidente de esa zona delicada. Y cambiaron, se fueron contra flecha, o sea, subieron por el canal de bajada y dejaron atrás el túnel. Llegan a la casona, se baja Pérez, se va el ministro, se va a Ávila Vivas me llama a mí por teléfono a mi casa y me dice, mañana hay cambio en el alto mando, váyase para la casona. Esa noche yo empecé a preocuparme, ¿quién va a ser el alto mando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no sabía nada. Y me llaman como a los 15 minutos de la casona un oficial, un mayor, que también fallecido, se estrelló en la Carlota de un avión, se mató. Me dice, almirante, nos están matando, y se veían los disparos. Y yo mando a llamar al teniente coronel, que me propuso la primera dama para nombrar como comandante del batallón, y yo no lo acepté, porque no era compañero de Chávez, yo no sabía quién era Chávez, pero lo habían raspado en el Estado Mayor. Y un oficial raspado de Estado Mayor no puede tener cargos importantes, ni cargo de ascenso. Entonces yo lo rechazo. Me llama el presidente y me dice, no, almirante, déle la razón a la primera dama y que se quede con ese comandante, porque si no va a ser un fastidio todo mi gobierno. Entonces yo le digo al teniente coronel Bacalao Ochenchampe, le digo, va a recibir el cargo contra mi voluntad por esto, por esto y por esto. Le digo yo a él. Eso es antes del golpe. Entonces él era comandante del batallón de custodia de la casona. Y él iba a entregarle. Ese fue el que se quería entregar. Sí, se quería entregar y le iba a entregar la casona a Rodríguez Torres, que era mayor y era el comandante de la operación Casona, donde mataron a 3 DICIP y mataron a varios oficiales y varios soldados del regimiento. Pero Carlos Andrés logra escapar del aeropuerto a pesar de los intentos de Ochoa Antes de capturarlo. Se le escapa a las brigadas que había armado Bandera Roja y otra gente en el túnel. Llega a la casona y se le escapa también solo a Rodríguez Torres. Por un error, me imagino, no lo detectaron. Pasa frente a Rodríguez Torres y Rodríguez Torres, cuando ve que sale el carro presidencial solo, sin escolta, sin motorizado, sin nada, porque se estaban vistiendo. Pérez no dio chance a nada que se cambiaran. Entonces le dije, no le disparen, que ese no es el presidente. Esas son las voces de Rodríguez Torres, dicho por los soldados
que habían hecho preso de la casona en el jardín ese que está frente a la casona. O sea, en realidad se les escapó. Se les escapó, los engañó. Los engañó por completo. Llega al palacio y al palacio salimos por una puerta, la única puerta que no estaba bloqueada con tanques. Por suerte. Porque cuando yo digo, agarro el radio para decir saliendo, que era la voz natural cuando el presidente iba a salir, todas las puertas se preparan, todas las alcabalas se preparan, se abren y sale por la puerta que él decida, que decía la caravana. El edecán o yo si iba en el carro. Entonces, cuando yo agarro el radio, ya con Alfaro Cero, Ávila Viva, Romer Fomayor y Jun Díaz, ahí en la puerta, embarcando al presidente, que yo tuve que romper una puerta de vidrio muy grueso con la ametralladora, sin disparar, pero con el cañón. Rompimos la puerta, sacamos a Pérez por ese hueco, un hueco muy pequeño, pero salió por ahí, salí yo, salió y se quedó Alfaro Cero. Pero usted llega a Miraflores y cuando llega a Miraflores ya estaba Alfaro Cero allí. Y Ávila Vivas, los dos. En el despacho. Bueno, lo de Ávila Viva se entiende porque era el ministro, pero Alfaro Cero. Bueno, es que ahí hay un asunto oscuro, que ellos los aparearon y ellos estaban en la jugada. Porque yo después di una conferencia en la Simón Bolívar sobre la relación civil-militar y explicaba el caso del golpe, de cómo estamos ahorita. Y se paró un diputado de Acción Democrática, un diputado suplente, y me dice, mira, almirante, nosotros estamos de pie y cabeza en la conspiración porque necesitamos anular a Pérez, eliminarlo. Lo hizo un diputado. Y coño, pero es muy grave lo que me está diciendo. Sin embargo, hubo una información adicional, porque yo he recogido datos de esto, normalmente por separado, y hubo gente de Acción Democrática del ala Carlos Andresista, fieles a Carlos Andrés Pérez, que al saber que había un golpe en marcha, se movilizaron igualmente. Sí. Y aparecieron inclusive armas, y aparecieron acciones importantes. Quien encabeza la reacción mayor en Caracas, en una zona neurálgica, por cierto, fue Johan Peroso, que era el secretario general de Acción Democrática en Caracas. Correcto. Que moviliza más de 300 personas, se las lleva para la Casa de Acción Democrática en el Paraíso y se mueve para la Guardia Nacional a exigirle al comandante de la Guardia Nacional que se pronunciara a favor del presidente. El general Maya se pronunció y fue el que protegió la democracia, la Guardia Nacional ese día. Y Johan Peroso tuvo una acción importante, también Héctor Alonso López. Criticaron mucho a Carlos Fermín porque estaba en una fiesta, es mejor dicho, estaban en la fiesta del cumpleaños de Johan Peroso. Así es. Y Johan Peroso sale de su cumpleaños y se engancha con la movilización en defensa de la democracia. Los demás se desaparecieron. Así es. De hecho, de Claudio siempre se dijo que se había ido a una embajada, inclusive, cosa que nunca se confirmó, pero fue una de las cosas que se dijo, ¿no? Sí, se dijeron. Pero a todas estas, entonces aquí ocurre esta situación. Usted llega a Miraflores, entra, se tiene que salir porque el fuego se necesitaba sacar a Carlos Andrés Pérez de ahí. Y llegan a Venevisión. ¿Por qué a Venevisión? ¿Por qué no, estando más cerca de Miraflores, por qué no a Radio Caracas, por ejemplo? ¿Por qué no a Venezolana Televisión? ¿Por qué a Venevisión particularmente? Fue algo fortuito, te explico. La salida de Miraflores fue muy aparatosa, muy aparatosa. Dejar al Alfaro Cero ahí se molestó muchísimo y me pasó factura después. Embarcar a Ávila Viva, que no tenía ninguna información importante ni iba a aportar nada en ese momento. Yo necesitaba defensa militar para proteger al presidente. El edecán no se pudo embarcar en el carro. Embarqué 2 soldados, nos fuimos así, salimos, no sabíamos por dónde íbamos. En ruta hacia el seminario de San José, por la avenida Baral, el presidente iba hablando, iba diciendo, dijo algo de Chávez, dijo algo de que a él se lo habían alertado, pero él no creyó que hubiese algo tan delicado. Él me dice, vamos a la televisión. Me dice, espere a mí. En el carro yo tenía el teléfono celular, que estaban empezando los celulares y teníamos los teléfonos en los carros. Ese carro. Pero ustedes no salieron, entonces ustedes no salieron de Miraflores, simplemente escapaban. No sabían para dónde iban. No sabíamos para dónde íbamos. Nada en absoluto. Fue una salida ciega. No sabíamos para dónde íbamos ni qué estaba pasando porque no había informe de ningún tipo. Solamente hay un golpe, pero ¿dónde están? ¿En qué parte? Caracas, no nadie decía nada. Ni a él lo llamaron tampoco. Ni a mí, menos que a mí me llamaban hasta por un cortabuña. No me llamó nadie. Entonces, cambiamos de vía, pues salimos contra flecha y me dice,
vamos a una planta de televisión, vamos a Radio Rumbos. Coño, Radio Rumbo. Eso no existía con eso. Digo, presidente, ¿a dónde? A una estación de radio, de televisión, a la que sea. Entonces yo con el teléfono llamo a Miraflores, a la estación de radio, y digo, mira, pásame la primera estación de televisión o radio que tú contactes en estos momentos. A los 20 segundos me atiende, me suena el teléfono del carro, lo tomo y me atiende el comisario Efrén, el jefe de la escolta civil de Cisneros. Digo, Efrén, que casualmente estudiamos primaria en La Pastora. Digo, Efrén, necesito salir al aire, voy para Venevisión. Yo no dije que iba con Pérez. Ok, 20 inmediatamente que te saco al aire. Paralelamente a esa comunicación mía, desde la casona salió una información que el jefe de la conspiración era yo. Porque yo llamé a la casona para darle apoyo a Carolina Pérez, a la primera dama y a otras personas que estaban ahí. Y ya me dijeron, ¿y tú estás dónde? ¿Qué estás haciendo? Yo voy con el presidente. Vamos a la televisión. Eso fue en ruta. Llegamos a la Cota 1000, bajamos por San Rafael de la Florida, contra Flecha, avenida Andrés Bello, y subimos a Venevisión. Venevisión estaba vacía. Solamente había un periodista llamado Arturo Vilar y el jefe de la escolta civil Cisneros y los escoltas eran como 15, armados todos con fusiles y ametralladoras y cosas de armamento importante. Yo me bajo del carro y le digo, aquí traigo al presidente de la República, ábrame la puerta. Entonces me abre la puerta principal del despacho de Venevisión, entramos al ascensor de la presidencia de Cisneros, subimos al segundo piso, tercer piso, que es la oficina ejecutiva del presidente, y ahí se instaló el presidente Pérez. Cuando yo salgo de ahí a ver a dónde estábamos y con quién contaba, porque tenía 2 soldados, el jefe de la escolta civil eran 3 y yo, ahí no había más nadie para defender como casa militar al presidente. Bajo a la planta baja y me consigo a Eduardo Fernández, que está en la puerta parado, en la puerta de Venevisión. Y me dice, ábrame la puerta. Y le digo, no, yo no se la abro. Yo no sabía qué pasaba. Yo no iba a hablar en la puerta a nadie. Entonces voy, subo corriendo al presidente y le digo, mire, déjelo pasar. Regreso a la planta baja, mando a abrir la puerta de ingreso, entra Eduardo Fernández, entra Tarre Briceño y entra un copellano que murió hace poco, entra que era jefe de finanzas de la CTV, otro señor que tenía muy mala reputación, o por lo menos públicamente era muy rechazado. O sea, ya se movilizó la gente a Venevisión, ya el presidente había hablado. No. ¿Y cómo sabía que el presidente estaba ahí? No sé. Me dirijo a todos los venezolanos. En este momento, 2:25 de la madrugada, para expresar el categórico repudio al hecho de fuerza que pretende quebrantar la Constitución, las leyes y la vocación democrática del pueblo venezolano. Venezuela tiene una irrenunciable vocación democrática. Queremos que nuestros problemas se resuelvan cívicamente, democráticamente. Quiero hacerle un llamado especialmente a los soldados de la República, a los oficiales de las Fuerzas Armadas en todos los niveles. El deber de obediencia es a la Constitución Nacional. No puede ninguna orden de ningún oficial de ningún nivel intentar quebrantar el juramento de lealtad que todos los soldados han dado a la Constitución Nacional. ¿Y de dónde salió ese cuento de que usted era el jefe de la conjura? De la casona. Pero ¿de dónde viene esa sospecha? O sea, ¿cómo se pudo sospechar eso? La primera dama. La primera dama creyó que como usted iba con el presidente para Venevisión, usted había capturado al presidente. Qué cosa tan privada, pero yo lo voy a decir. Cuando yo llego al palacio, yo pido una audiencia con la primera dama para darle mis respetos, para presentarme como jefe de la Casa Militar y para que me conozcan, porque a mí no me conocía nadie. Yo venía de la flota, 19 años embarcado, nadie sabía quién era yo. Ni en fiestas, ni en reuniones, ni en bonche, ni en parranda, ni en visita política, nada, nadie sabía quién era yo. Y entonces Pérez me dijo, usted tiene que darse a conocer, a usted no lo conoce nadie. Yo voy a la casona. Me presentan a toda la familia, los hijos, los novios, las hijas, los amigos, las amigas, venían como 30 y pico de personas.
Entonces la primera dama me dice, en privado, me dice, usted es un cabrón más. Primera dama. Y yo, señora, usted me está faltando el respeto, yo no se lo acepto. Porque usted me dice eso. Digo, su esposo tenía amante desde que yo era teniente en el primer gobierno. ¿Y por qué usted no se divorció? Le dije yo a la primera dama ahí. Y esto se lo digo al presidente inmediatamente. Me devolví al palacio. Le dije, mire, presidente, acabo de tener un problema con la primera dama y me obligó a responderle mal. Yo trato de ser un caballero, pero cuando me golpean de esa manera, yo no lo puedo aceptar. Y mucho menos una dama que no me conoce. Él la llamó a esa hora, 11 de la noche, y le reclamó por teléfono que por qué me había irrespetado, que yo era un hombre serio. Entonces fue delante de mí. Cuando llegué a mi oficina, después que dejé al presidente en su despacho, me habían llamado otras personas a reclamarme mi actitud de haberlos chismeado con el presidente. Y yo, no es chisme. Yo no puedo aceptar a nadie que me trate de esa manera, y sobre todo en el cargo que estoy y que tengo aquí apenas 4 días en este cargo. Es decir, había la primera dama, doña Blanca Rodríguez de Pérez, que tuvo, por cierto, un papel también el 4 de febrero defendiendo a su familia, hay que reconocerlo. Una mujer valiente. Sin duda alguna. Lesionada como estaba, porque cargaba un brazo enyesado, una cosa. Ella desconfiaba de su nombramiento, porque de alguna manera estaba esta situación de la otra señora que tenía, la señora Cecilia Matos, en la vida del presidente, y desconfiaba de usted como una ficha del otro bando. Entonces eso parece que era una cosa muy normal en el gobierno de Carlos Andrés también, ¿no? Yo pienso que en todos los gobiernos esa figura ha estado presente. En todos los gobiernos. Y en esa oportunidad, que era la segunda vez que el presidente gobernaba, los chismes recorrían los pasillos del palacio de una manera bochornosa, diría yo, o abrumadora. Y yo lo que hacía era enterarme. Algunas cosas las consulté con el presidente y otras cosas las consulté con Izaguirre, el ministro del Interior, y la diputada Teo Camargo, que me dieron a mí oportunidad, que para descanse, los dos, me dieron oportunidad de expresarme libremente, porque muchas veces el militar en ese nivel ni habla, ni puede hablar. Ellos a mí me dieron la oportunidad y me expresé siempre, libremente, lo que yo pensaba. Ellos me aconsejaron, baja la guardia, pero sigue como vas. Eso me lo dijo a mí el doctor Izaguirre. No cambies, no te desvíes. Si el presidente te va a votar, renuncia antes que te voten. Porque no puedes permitir que te voten si estás haciendo tu trabajo. Eso me lo decía a mí Izaguirre. Pero entonces la primera dama nunca dejó de pensar que usted, o sea, le tenía ojeriza, usted le agarró idea. Totalmente. Y entonces esa ojeriza, bueno, primera vez que lo digo, pero porque las cosas hay que decirlas en alguna oportunidad de la vida. Si no es una carga que uno lleva toda su vida y no haya cómo ponerla en contexto decente. Entonces yo sentía siempre el rechazo, y sobre todo cuando el presidente me decía, voy solo. Me decía a mí, ¿quién se encargaba de partir aguas, de cambiar rumbos, de evitar la llegada o que no llegara? Y así me pasó en Suiza, y así me pasó en Nueva York, en las Naciones Unidas, y así me pasó cuando fuimos a Europa, en Francia. Era un problema, y ahí no estaba la señora, no estaba Cecilia, estaba presente solo, pero iba ella con su grupo de amigas, 15, 14 personas. En la mitad del avión eran 25 puestos, la mitad del avión estaba ocupada ya de antemano. Entonces Pérez me decía, no, búsquele una salida por otro avión. Entonces yo llamaba al presidente Viasa, doctor Quintero, y le explicaba, me decía, ¿cómo, don Carlos? Te pongo un avión a la orden, por eso me lo pagan. Bueno, lo paga la secretaría, los puestos, pues. Y se hacía así, porque era un problema manejar esa situación. Y yo le dije al presidente, divórciese. ¿Cómo? Sí, divórciese. Porque su problema me está afectando a mí y al país. Y afecta a su gobierno. Los andinos no nos divorciamos. Bueno, yo no le discutí nada porque ya yo me estaba metiendo en el tejido epitelial del presidente. Pero ya eso era cuando usted le tenía suficiente confianza al presidente. Claro, ¿no? Que entiendo que esa relación se mantuvo hasta la muerte del presidente, usted la mantuvo, ¿no? Pero él me invitaba todos los años a Miami y pasaba 15 días con él. Ahora, esto
Pero sigo con la intriga. Lo llaman a ustedes de la casona, estas mujeres que de verdad la estaban pasando muy mal, porque las estaban dando fuego de mortero, que esto hay que decírselo, que Rodríguez Torres arrancó en la vida pública matando, o sea, dejando un charco de sangre de su propio compañero allí en la casona. Y con armamento antitanque. Con armamento antitanque. Y este señor mantenía a esta familia bajo asedio. La familia del presidente lo llaman a usted y ellos entran en desconfianza. Dice, bueno, sí, porque usted, entiendo que no le podía ofrecer nada a ellos porque usted tampoco tenía nada para proteger al presidente. No tenía ni siquiera un autobús para transportar tropas, porque me los quitaron. Me quitaron el entrenamiento de las tropas en el mes de diciembre. No me autorizaron el ministro de la Defensa. Me querían quitar el regimiento, las armas del regimiento. Antes, yo tuve que embraguetarme contra el ministro de la Defensa, de frente, como si fuera un gladiador en un ring. Y hablé con el presidente. Presidente, o me respeta el ministro o yo me tengo que ir aquí. Se lo tuve que decir porque ya me tenían, en los meses finales del año 91. Me tenían, bueno, atosigado. Yo pedía permiso. No a usted. Estaba intentando descabezar a la Casa Militar para poder dar el golpe con tranquilidad. Exactamente. Y me metieron unos oficiales que yo los rechacé también, porque no los aceptaba. Y me los mandó fue el Santiago Ramírez, que era el director general del ministerio, y yo también desconfiaba de él. Entonces yo estaba en un juego medio extremo para no figurar como una persona contraria al establecimiento militar, pero yo tenía que cumplir mis funciones con el presidente, y yo se lo decía. Estas personas no pueden estar aquí, presidente. No ahora, lo recibo. Sí, ahora ya yendo a todo lo que ocurrió después, usted por supuesto no nos imaginábamos ninguno. Para aquel momento yo tenía apenas 12 años. No nos imaginábamos que iba a pasar lo que nos ha pasado durante estos 20 años, que íbamos a terminar todos en el exilio. Pero hay dos nombres en particular del 4 de febrero, que son, de los cuales siempre se habló también de su valor, por estar al lado del presidente en esas horas tan difíciles, que son los dos edecanes que estaban en ese momento, o dos de los edecanes que estaban. El luego general Rommel Fuenmayor y el luego general y comandante general de la Fuerza Aérea, el general Regulo Anselmi Espín. Pero había un detalle particular con Rommel Fuenmayor, que Rommel Fuenmayor, como no era decán del presidente, pero era cuñado estaba casado con una hermana de Arias Cárdenas. Esa situación nunca llamó a pesar de que se entiende que él se mantuvo del lado de la democracia, pero eso nunca llamó nunca fue sospechoso eso. Sí, sin duda. Y yo tenía como dicen vulgarmente, mi cable pelado con Rommel Fuenmayor, y con Anselmi Espín, un excelente piloto, un récord de horas de vuelo en F-16, un veterano, entrenado y calificado por los Estados Unidos. Pero hay un capitán que tú no has nombrado, que es el capitán Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín. Yo fui jefe de él y participé con él en muchas operaciones de incursión. Yo era comandante de una patrullera de esa de alta velocidad misilística, y me lo embarcaban a mí para yo descargarlo en Puerto de la Cruz, en Amuay, en Cardón, para hacer operaciones simuladas de destrucción de blancos terrestres en el territorio venezolano. Yo los traía, los desembarcaba y después los recogía. Ahí creció una amistad entre el capitán y yo, operacionalmente hablando. Yo le llevaba 6 años. Cuando tenía en Miraflores, a Rodríguez Chacín, que era el primero de su promoción, el alto mando militar lo baja y lo pone de último. A mí me extrañó eso, porque yo sé que era un oficial de aquilatados valores profesionales y un valiente. Valiente, el mejor en esa especialidad en Venezuela en esos años. Hablé con el presidente. Digo, mira, aquí hay un problema, presidente. Este muchacho lo conozco desde hace mucho tiempo, desde cadete. Yo le llevo más tiempo de antigüedad, pero lo están bajando del primer puesto al último. Ahí debe haber algo. Mirante, dígale que esté tranquilo, que yo lo asciendo en diciembre. Eso fue en julio 91. Yo lo llamo. Llamamos a los 4 oficiales de la Marina que no ascendieron ese año, para informarle por lealtad y por ser miembro de mi fuerza, decirle, mira, aquí pasó esto con ustedes. No eran malos oficiales, pero no tenían los puntos para ascender. Y ascendieron solamente a 2, y eran 6. Entonces, le explico a ellos.
El que salió más perjudicado de todos se llama Rodríguez Chacín, porque él era el primero y lo bajaron al último puesto. Pusieron de 48, por ahí 50. O sea, que ni por equivocación, saliéndose del camión, iba a ascender. Y ustedes, lamentablemente, no quieren los puntos, pues. Pero yo tengo la obligación de decírselo. Y se lo di al presidente. Aquí está la calificación de la Armada, la calificación del alto mando y cómo el presidente le envió al Congreso. Los 3 documentos. Se quedaron tranquilos. Cuando yo salgo del instituto, mejor dicho, en diciembre, el almirante Gruber, comandante de la Infantería Marina, un oficial problemático, que tenía problemas con todo el mundo, excelente comandante, valiente. En la crisis del Calda lo demostró. Él fue el comandante de la unidad de desembarco y era una misión suicida lo que se estaba haciendo y él la comandó. Me demostró valentía, pues como oficial, como hombre de las Fuerzas Armadas, yo lo reconozco, pero después eso se le fue por la borda, cayó el río, a la quebrada. Entonces, Rodríguez Chacín era amigo de Gruber y mandan una carta a todos los coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas, como 600 cartas. A mí me llega una copia y yo voy a hablar con el presidente, diciembre del 91. Y cuando voy a hablar con él, le digo la carta, yo la tengo, me dice. Yo también la tengo aquí. Y le digo, bueno, presidente, tenemos que analizar eso los dos. ¿Qué decía la carta? La carta le decía al presidente, eran los coroneles, pero le hablaban del presidente, que el gobierno era corrupto, que había que desplazarlo al poder, que se están burlando de las Fuerzas Armadas, que los militares de Cani y yo y todo el mundo eran unos lambucios y que el alto mando militar también, que había que también desplazarlos del poder y que había que asumir un control total del país y tomar el poder en líneas de máxima. Los argumentos que decía Gruber en esa carta a mí me sorprendió. El presidente Pérez me dice, pero es que lo que me sorprende es que este almirante tiene razón en lo que dice. Bueno, presidente, está diciendo tomar el poder. Cuando un militar dice tomar el poder, no es democrático. Hay que tenerlo fuera del mando inmediatamente. Hay que cambiarlo. Y lo cambiaron. Él lo cambiaron en enero. Nombraron a otro. Y lo mandaron para el Ministerio de la Defensa. Pero en la prensa aparecía escrito que él estaba conspirando y estaba metido con el general de la Fuerza Aérea. Visconti, sí, claro. Con Visconti. Que al final tuvieron Visconti, Cabrera Aguirre, Gruber Odremán. Cabrera Aguirre era hermano de la esposa de la secretaria privada del presidente, Laura Robles. Imagínense. Y asciende almirante porque es hermano de Laura Robles. Yo se lo dije a ella y a él, presidente. Ese capitán no debió ascender. No sirve para nada, presidente. Está quitándole una plaza a un buen oficial. Bueno, ya está ascendido. Porque el problema es que en el sector político no le han dedicado seriedad al manejo de la institución militar. Hasta el día de hoy. Peor ahora. Entonces, nosotros tenemos unos valores y principios éticos que no son de los civiles, son de nosotros. Y la vida militar es tan extraña que hay cambios militares que lo dirige la esposa del comandante de la fuerza, que lo dirige en la Comisión de Defensa, que lo dirige la novia de tal general o almirante. Entonces, y cuando usted opina, usted no tiene razón. Tiene razón ellos. A mí me ocurrió con un diputado que se montó en mi barco en Turiamo con 4 muchachas en bikini, bellísimas las muchachas, y él sube a bordo a conocer el barco. Yo le dije, mire, no puede entrar así. Tiene que ponerse un pantalón, una toalla, un pared, una cosa de esa, porque no puede entrar así, porque hay 200 hombres. Y cualquier hombre le agarra el trasero, o la silba, o le dice cualquier cosa. No. Yo soy senador. Aranguren murió. Entonces, yo tenía que zarpar para los monjes y me daban un arco de tiempo de 5 horas para yo llegar a los monjes. Tenía que embarcar combustible full para poder meter turbinas y llegar a los monjes. Y digo, mire, tengo que irme. No, usted no se va, usted se queda. Y no, senador, yo no puedo quedarme, yo tengo que irme. Yo soy un senador, y yo soy el comandante del barco. Yo tengo que irme, tengo una misión. ¿Y quién es usted? Yo soy Iván Carratú, saqué una tarjeta mía, este soy yo. Fui, se desembarcó. Cuando regresé me llamó el comandante que yo le había faltado respeto. Le dije, no, yo no le falté respeto. Usted me dio una orden a mí, su comando, que procediera a los monjes, porque había una incursión colombiana en los monjes, de pescadores.
para que hiciera presencia del Estado venezolano. Y yo tenía que estar allá al amanecer. Y eran las 7 de la noche y yo no había zarpado de Turiamo. Estaba retardado por atender al senador. Entonces el senador me dice: tú no vas a ascender más nunca, porque tú le faltaste respeto a un senador. No asciendo, me voy de baja. Pero yo soy el comandante de este barco, y ahí dice calificado para acto de paz y de guerra, firmado por el presidente Lucinchi, que fue el que me encendió a mí. Entonces yo no, te tiene que bajar. Entonces ese manejo lúdico, ese manejo extraño que tienen con los militares y brindis y comiditas y cositas así, van resquebrajando la disciplina, que es cuando se mete Chávez, porque Chávez iba por una hacienda llamada Los Turpiales en el estado Apure, donde el gobernador del estado Apure, que era el doctor Marín, sabía que se estaban reuniendo ahí durante el gobierno de Lucinchi y no informaron. Vamos a decir el nombre completo: Rafael Marín. Rafael Marín. Que entonces, ahorita anda en el grupo este de supuestos opositores sentándose con el régimen. Los dialogantes. Los dialogantes. Entonces resulta que ellos sabían lo que estaba ocurriendo en ese sector fronterizo con Chávez y su grupo, que se reunían en el Amparo, en San Fernando, en Táchira, en Mérida. Ellos cambiaban en el Guárico, pero no se daban cuenta. Inclusive Chávez movilizaba a las tropas con los vehículos anfibios y nadie denunciaba nada en época de Lucinchi. Y eso era un desastre. Ahora, y lo sabíamos. Lo sabíamos. Cuando tú manejas la institución, me disculpa que tenga esta parte, cuando tú manejas la institución trayéndola hacia el partido político de mando, de poder, que eso ocurre, o violando los principios de comando interno que deben respetarse por razones pues de la formación militar nuestra, tú empiezas a violar la disciplina interna. Llega un momento en que el oficial, tú le dices algo y va a hablar con un diputado a pedir apoyo, o hablar con la esposa del presidente, o hablar con la esposa de un senador, y entonces se convierte eso en una basura, un chisme. Y eso ocurrió en las Fuerzas Armadas previas. Ahora una pregunta con respecto a Rodríguez Chacín, que ya en una ocasión anterior habíamos conversado sobre él y sobre su resentimiento. Pero Rodríguez Chacín estaba resentido y se montó en el golpe porque no fue ascendido, o él estaba montado en el golpe y como estaba montado en el golpe fue detectado y por eso no lo ascendieron. El golpe, él se montó en el golpe de Gruber, el grupo de noviembre de la Fuerza Aérea. Él era el comandante operacional de la Infantería Marina para la acción militar, que era Carúpano, Caracas y una unidad que iban a traer en aviones desde Carúpano o de Punto Fijo, no me acuerdo exactamente. Eran 3 batallones que iban a desembarcar en la Carlota. Ahora, el vicealmirante, ¿por qué Ochoa Antich nunca fue juzgado por todo esto? Protegido por las élites políticas en la conjura. Ochoa siempre fue un protegido. Porque si meten, yo le dije a Pérez esa noche, delante del ministro, porque le dije traidor a ese general, le dije: presidente, destitúyelo y pase a juicio. La culebra se mata por la cabeza, presidente. Ahí yo me restié. Ahí yo no le hice caso a más ningún general, ni le hice respeto ni a ningún partido político. Yo me dediqué a trabajar por la seguridad del presidente y a tratar de identificar los factores que habían quedado en la institución del ejército que están en la conspiración. Y Pérez se reunió con 10 generales del ejército. Y yo les dije a todos, antes que Pérez se sentara a hablar con ellos, ustedes están protegiendo a los rebeldes militares que todavía quedan vivos en el ejército. Ustedes van a pagar caro, porque la mayoría de ustedes tienen hijos militares y van a sufrir las consecuencias de este señor que se alzó en armas y que ustedes están protegiendo a sus cómplices. Abran los ojos, van a destruir la institución. Entonces, antes de que Chávez fuera liberado por Caldera y se hubiese sacado a Pérez. Claro, ahora en el caso particular de Ochoa, quisiera verificar esta información. Ustedes sacan al presidente y llegan a Venevisión. En Venevisión el presidente habla la primera vez y luego habla solo. Era un mensaje que pareciera que lo tuviese preparado para algún momento decirlo. Y luego vuelve a hablar al país, teniendo a su lado al ministro del Interior, Ávila Vivas, y al ministro de la Defensa, Ochoa.
Que fue la tercera, porque la segunda vez habló con la bandera al lado, él solo. En el estudio gigante de Bendición. Y la tercera vez habló... Estaba full ese estudio. La tercera vez habló con los dos ministros. Es cierto que al terminar, pues eso fue grabado. Es cierto que al terminar Carlos Andrés Pérez de hablar y de dar su discurso, Ochoa Antis intentó intervenir y el presidente lo mandó a callar. Totalmente cierto, que yo me llamo Iván Carratú. Yo estaba ahí. Estaban Virgilio Ávila, Diego Arria, el doctor Durán, Carlos Blanco, un diputado del Táchira suplente, de apellido Rodríguez. Cuando el presidente, ellos le dicen al presidente, hable del despacho, ese es el poder que usted tiene en la mano todavía. Se tumban todos los libros y toda esa cantidad de papeles que tenía Pérez en el escritorio, colocan la bandera al lado del presidente y él comienza a hablar. Se está preparando. Ahí entra Arturo Vilar, que fue el periodista que me recibió en Venevisión o no recibió, ayudó a colocar a Pérez en el aire, porque era el periodista de guardia de la planta, y después se va para Miraflores detrás de la caravana presidencial, él se va. Y como él me ayudó y me dijo, te doy mi teléfono, te doy mi carro y esconde a Pérez en mi apartamento, si lo están persiguiendo. Yo no le quise aceptar la llave porque no confié en lo que me estaba diciendo. En ese momento yo estaba demasiado cerrado y yo tenía que estar presente, y por eso es que siempre estuve presente en todo, porque llegó un momento en que no confiaba ni siquiera en la casa militar, por lo que yo vi que ocurrió. Entonces, llegamos al despacho, un muerto en el piso, el ministro le dice, no hay novedad, presidente. Aparece el ministro por primera vez, que ha debido estar en Venevisión inmediata, así como llegó Eduardo Fernández y llegaron los demás, él ha podido llegar con el alto mando. Y yo le dije, el presidente, ¿y dónde está el alto mando? ¿Por qué no está aquí? Apareció el almirante Huisi. Y le dije, mira, Huisi, somos compañeros, pero tú eres un almirante de quinta línea. Este es un golpe del ejército. Aquí tiene que tener alto mando. No está Ochoa. Está en su despacho. Dígale que se venga. No fue. Aparece en la mañana solo, sin ninguno del alto mando, solo. Saluda al presidente y entra al despacho. Cuando Pérez va a comenzar a hablar, él se para al lado del presidente. Él, sin que Pérez lo invite. Entonces, estos señores, Ávila Viva, Virgilio Ávila, Diego Arria, Durán, paran literalmente la silla, Ávila Viva, y lo paran al lado del presidente. Tú eres la autoridad civil, tú tienes que aparecer ahí. Claro. Entonces, ya son tres figuras. Cuando Pérez termina la arenga, el discurso a nivel nacional, ya estoy en el palacio y ya tengo el poder, he recuperado el control del Estado, tal y que sea yo. Ochoa intenta hablar. Y Pérez le forma, me disculpa la audiencia, le forma un soberano peo, pero un regaño que a un chamito no se lo hace el papá. Y digo de todo, ni habló. El periodista grabó esa parte y la debe tener guardada en alguna parte. Eso estaba grabado, eso lo estaba grabando en vivo Arturo Vilar. Después apareció ahora en Colombia con el embajador Calderón Berti, una figura medio extraña. Así es. Y entonces uno no sabe con quién estaba. No sabíamos con quién estábamos, pero es interesante echarle una llamadita a ver si tiene el video. Es una prueba fehaciente. Un documento histórico. Un documento, sí, histórico. No. Y también cuando Pérez le dice a Ochoa, llame a Chávez, delante de mí, delante el general Ojeda Valenzuela, que falleció, otro general de la Guardia Nacional que falleció, y el almirante Díaz Tarazón, que estaba con el presidente ahí. Le dice, llámese a Chávez, que se entregue porque le van a pasar los aviones de la Fuerza Aérea. Ordena el despegue de los aviones en Maracay. Pérez, a través del general Iván Darío Jiménez. Los aviones sobrevuelan la planilla 2 veces. Y no con misión de fuego, porque son una cantidad de rancho y clase pobre ahí, un pelón ahí, mata un gentío. Y era en la mañana, a las 6 de la mañana, todo el mundo está en sus casas. Entonces le dice, llámese a ese bandido, llámese al comandante Chávez, que se entregue porque lo vamos a atacar definitivamente. Ochoa sale, bueno, y le dice, lo presenta esposado y sin la fatiga militar. O sea, así una franela blanca o una franela de color. No lo ponga con los símbolos militares de mando, teniente coronel. Y él sale. Yo sigo a Ochoa, porque yo desconfiaba del ministro siempre.
desde que lo nombraron, pero no tenía argumentos, y mucho menos para sospechar de un golpe, una conspiración, una conjura. Entonces lo sigo, él agarra el teléfono que está en el rinconcito de la antesala, para que la gente que esté ahí presente pueda llamar por teléfono y hacer algunas coordinaciones, y habla con Chávez. Te voy a mandar a buscar con el comandante Rommel Fomayor. Yo le digo a Ochoa, Rommel Fomayor no sale de aquí. Él es edecán del presidente. Ninguno sale aquí. Agarren a su loco y métanos presos ustedes. Ahí estaba Santelí Jiménez, otro bandido. Entonces Santelí sale a reclamarme a mí que por qué yo le falto el respeto al ministro. No, yo no estoy faltando el respeto. Aquí o se respeta al presidente o yo no respondo. Y te vas de aquí también. Sáquenlo de aquí. Y mando sacar de la antesala al general Santelís y a un señor llamado Ferdinand Altuve Febres, que falleció también, que era un conspirador renomado con los hermanos de Sola, con toda esa gente de izquierda, con todo ese periodo de la guerrilla. Ellos estaban conspirando siempre. Entonces resulta que ahí sale y me llama Ítalo del Valle Aliegro desde su casa. Y dice, coño, Carratú, qué bien, me encantará que sacaste a Tuve Férez y sacaste a este tipo. Ahora ten cuidado con Ochoa, que ese es un tramposo, me dice Ítalo. Le digo, coño, perdón, le digo, cónchale, me lo va a decir ahora, que estamos metidos en el rollo. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Franco, cuando salgo, Ochoa quiere dirigirse al país desde el palacio, con toda la prensa. Le digo, no, le dije yo, no, usted aquí no habla, aquí solamente habla el presidente. Es la casa del presidente de la República, el poder nacional. Habla del ministerio o habla en la calle, por aquí no. Ustedes se metieron, sí, a lo macho, se metieron en una oficinita que está aledaña al despacho presidencial del Ministerio de la Secretaría. Y como eran tantos periodistas, se pararon en la mesa y partieron la mesa de mármol. Y se partió la mesa, se cayeron las cámaras y un desastre ahí. Y tuvieron que salir a un pasillo a hablar. ¿Cuál era el empeño del general Ochoa? Hablarle al pueblo. Si él tiene que hablarles a las Fuerzas Armadas, a su alto mando militar, a su comandante de guarnición y respaldar al presidente en todo. No lo hizo. Nunca lo hizo. En el inicio de las investigaciones han aparecido señalados los tenientes coronel Hugo Rafael Chávez Frías, Jesús Miguel Ortiz Contreras, Francisco Arias Cárdenas y Francisco Urdaneta Rivas. ¿Hay alguna medida se van a tomar contra ellos, ministro? ¿Hay algún civil involucrado? En este momento no existe ningún civil involucrado, pero claro está, se tienen que continuar las investigaciones para llegar a una conclusión. En este momento no hay ningún detenido que no sea militar. ¿Cuáles serían las motivaciones en el orden político para asesinar al presidente? Bueno, no tengo el conocimiento de cuáles fueron las razones de este intento golpista. Quiero aclarar que sin duda todo aquel personal militar que aparezca involucrado en estos hechos serán sometidos a los tribunales militares en donde se les impondrá el peso de la ley. El tiempo que se requiera para que la normalidad ciudadana regrese al país. ¿En qué horario funcionará el toque de queda? No se ha establecido en este momento toque de queda. Oficiales de alta jerarquía, generales metidos en... No existe ninguna sospecha sobre que se encuentren comprometidos en el dicho alzamiento oficiales de más alta jerarquía que los nombrados. No falló el sistema de inteligencia, ya que a tiempo tuvimos la información y logramos tomar las medidas para resguardar la vida del presidente. Sin duda fue un movimiento conspirativo que tuvo alguna magnitud, pero a tiempo logramos informarle al señor presidente y preservarle la vida como ustedes. Dice que el presidente tenía poca seguridad a su alrededor. En realidad no tenía poca seguridad, tenía la seguridad normal que el señor presidente tiene siempre. Lo que ocurre fue que hacia el Palacio de Miraflores desfilaron unidades blindadas y atacaron el Palacio Presidencial. No creo, es sin duda un lamentable momento para las Fuerzas Armadas, que en verdad nos causa una gran preocupación y tiene que conducir tanto a las Fuerzas Armadas como al país a una profunda meditación. Pero ¿cómo se pudo desplazar tantas unidades blindadas y tanto movimiento como el
que los organismos de inteligencia del Estado lo detectaran, por lo menos los de las Fuerzas Armadas? En la noche de ayer, antes de que el señor presidente de la República llegara al país, ya teníamos información de que había alguna situación anormal en distintas guarniciones. Se tomaron las medidas de protección al señor presidente y esa es la razón por la cual salió a tiempo de la casona antes que ésta fuera atacada y se dirigió al Palacio Presidencial. Lo que ocurrió es que aquí el Palacio Presidencial fue atacado por una unidad blindada de una mayor capacidad de fuego que la que normalmente protege al Palacio Presidencial. De todas maneras, como ustedes han visto, las tropas de la Guardia de Honor se batieron valientemente en resguardo de la seguridad del señor presidente, igual su cuerpo de decanes, habiendo logrado salvaguardar su vida y logrando que él saliera del Palacio de Miraflores a dirigirse al país como lo realizó. En este momento no quiero dar números porque no los tengo claramente. Quiero también aclarar que el señor ministro de la Defensa, mi persona, estuvo desde el mismo momento dirigiendo las operaciones desde mi despacho en el Ministerio de la Defensa y con el apoyo de todo el alto mando logramos controlar la situación. Ministro, ¿qué le espera a estos militares que se voltearon en contra de sus propios compañeros y que violando la ley militar y la Constitución Nacional? ¿Qué les espera? Bueno, sin duda le corresponde un juicio militar en donde las sanciones que le corresponderá serán sumamente elevadas. ¿Los soldados que se limitaron a cumplir con órdenes con instrucciones superiores? Bueno, la situación de los soldados tendrá que ser analizada por los jueces, pero no hay duda que la mayoría de los soldados fueron conducidos a esta situación sin una información clara de lo que estaban haciendo. ¿Cuál sería la pena máxima que se les podría aplicar? Bueno, en realidad en este momento no recuerdo cuánto es la pena máxima por rebelión militar, pero creo que llega hasta 25 años. ¿Pueden sentir los venezolanos ahora que la democracia está segura? Bueno, yo pienso que lo que debe hacer el pueblo venezolano y su dirigencia es, igual que la dirigencia de las Fuerzas Armadas, es hacer una profunda reflexión de las causas por las cuales se originaron todos estos hechos. Es difícil analizarlo, pero no hay duda que el país ha estado viviendo en el transcurrir del tiempo una profunda crisis que ha sido esto una de las demostraciones de su gravedad. ¿El decreto con Colombia tendría alguna incidencia en este caso? En verdad, en las conversaciones que yo tuve con los diferentes dirigentes del movimiento a objeto de que se rindieran, ninguno de ellos me hizo ese tipo de planteamiento. ¿Qué planteamiento le hicieron, ministro? Bueno, en verdad me hicieron planteamientos de otro orden, fundamentalmente de que no se sentían realmente satisfechos en la forma en que estaba transcurriendo la historia venezolana. ¿Qué porcentaje de las Fuerzas Armadas se sublevó contra las instituciones? No se puede hablar de porcentajes, sencillamente un número de unidades importante. Un número de unidades importante, pero la mayoría de las Fuerzas Armadas respondieron claramente a sus comandos, legítimamente constituidos, y como ustedes se han dado cuenta, con una eficiencia suficiente, hemos logrado controlar la situación. Idania, ¿pudieras hablar con Idania? Yo no creo que son las denuncias de corrupción que siempre han sido bien recibidas en las Fuerzas Armadas. Por el contrario, sí creo que una campaña que se ha venido haciendo, no solo contra la autoridad militar, sino contra las diferentes autoridades en el país, ha sido una de las causas que ha generado este tipo de... ¿Ellos lo confesaron así? ¿A quién responsabiliza usted por esta campaña? Yo no quiero responsabilizar a nadie, yo solamente le hago al país un llamado a la reflexión. Pero ¿por qué no hicieron preso a Ochoa para evitar que siguiera haciendo esas cosas? Porque el presidente lo tenía protegido por el asunto que era familiar, amigo del papá, de Rubio, y el presidente nunca creyó en la traición. Cuando yo le digo al presidente, ese es un traidor, presidente, él me dice, espéreme afuera. Y bueno, me metí en camisa de 11 varas, aquí me van a cortar la cabeza a mí porque soy el más pendejo de todo, y me vuelve a llamar y me abraza. Pérez, doña Almirante, usted tiene razón. Está bien, yo dije, bueno, aquí cambios. A la semana siguiente nombran a Calderón Verte canciller. Nombran a Iván Darío Jiménez ministro y nombran al canciller Ochoa. Entonces yo voy a hablar con el presidente. Coño, presidente, ¿y por qué lo nombra canciller? Si tanta sospecha. Porque tengo que tenerlo fuera del país. No puede estar en Venezuela. Tengo que sacarlo. Y le entendí. Además, yo puedo estar presionando al presidente que estaba
estaba presionado por todas partes. Luego creo que lo nombraron embajador en México también, ¿no? Sí. Ahora, claro. Nombran a Calderón porque reemplazan a Ochoa como canciller, porque se dieron cuenta que estaba conspirando inclusive desde afuera. Fue a Washington, al Colegio Interamericano de Defensa, y dio un discurso que lo tengo yo en mi poder, transcrito, de conspiración a los militares de América Latina que están en la Junta Interamericana de Defensa. Y cuando yo llegué de agregado, me la dieron. Mire, este es tu ministro, lo que dijo aquí. Me lo dieron, me lo regalaron, para que lo tuviera yo. Yo tengo el original de lo que él dijo allá. Discurso como de 60 páginas. En algún momento, ya para terminar, Luis Almirante, porque el tiempo se nos acaba, pero en algún momento el presidente Pérez confrontó todas estas cosas con Ochoa. Posteriormente, ya pasados los años, o se quedó todo así. Siendo todavía militar activo y ministro de la Defensa, yo me di cuenta, yo percibí porque yo estaba muy pendiente. A partir del golpe, yo introduje un sistema de seguridad en el Palacio donde todos los generales tenían que quitarse la chaqueta, abrir los maletines y ser registrados con detectores de metales y detectores de cualquier cosa que llevaran en su uniforme. Se molestaron. El presidente me llamó y yo le dije, mire, presidente, que no confío en ellos. Le pusimos unos timbres en el asiento presidencial de manera que si él tocaba uno de esos timbres, entraban por detrás y por delante el equipo de destrucción que entrenó el servicio secreto, porque yo pedí apoyo a los americanos. En ese entonces me mandaron un pelotón a entrenar a la Casa Militar durante un mes y medio. Porque yo me sentía que estaba por debajo de las capacidades para poder dar seguridad a vida cuenta de lo que ocurrió. Entonces, el presidente comenzó a tratar fuertemente al ministro Ochoa. Fuerte. ¿No? Se veía visiblemente que había una ruptura entre ellos. Y posteriormente, retirado, el ministro tenía la costumbre de ir los domingos a la casona, a la misa de la casona, que van las personas allegadas a la primera dama, amigos de la familia presidencial y los eternos a la bola que siempre van a tomarse su vinito de consagrar, la hostia, la cosa que cristiana y católica, y después van al banquete que había en la casona de los palitos. Entonces, él me dijo a mí, dígale al ministro que no quiero que no vaya tanto a la casona. Yo se lo dije. No de esa forma, mire, es inconveniente para el presidente que usted frecuente mucho la casona por el asunto del golpe militar, los militares, la cosa, ¿no? Y lo que pasó. Y después, una tarde, ya Pérez retirado, ya Pérez sometido a juicio, me llama y me dice que me presente a la Torre de la Delicia, que quiere hablar conmigo. Yo quedé, después de esa operación en Miraflores del 4 de febrero, quedé siendo prácticamente amigo del presidente. No sé si él me daba a mí amistad, pero sí me trataba muy bien, muy bien. Y me dije, escoja el cargo que usted quiere. Usted va a ser mi ministro de la Defensa en julio. No llegó. Porque si digo yo aquí, si yo soy ministro de la Defensa, le desbarato la operación a toda esa cantidad de bandidos, civiles y militares, porque los tenía en la mano. En ese momento que tenía el poder militar en mis manos y el apoyo del presidente, porque yo se lo dije varias veces, tengo los nombres, presidente. Yo le pasé la información a él por escrito y la destruyó en la máquina trituradora de papel. Y yo, presidente, bueno, yo me quedo con el original, le dije. Entonces, en esa oportunidad, el ministro le fue a reclamar a Pérez que por qué acusaba públicamente. ¿Cómo? Que por qué yo acusaba a Ochoa públicamente. Usando desde el mismo 92. Entonces, el presidente le dijo, bueno, el almirante tiene sus razones. Y yo no le puedo decir que se calle. Demuestre usted lo contrario. Cuando yo voy a hablar con el presidente, él me entrega una carta que Ochoa le mandó a él, donde Ochoa le dice al presidente que yo estoy abusando de la amistad, que yo lo estoy perjudicando a él y al presidente con mis comentarios, que lo dejan mal parado a él, que como un tipo que no tuvo carácter, una cantidad de palabras así medio extrañas. Y le ratificar la lealtad. Espéreme la para que la lea. Yo me tiré casi una hora leyéndola. Eran como 6, párrafo por párrafo. Mire, presidente, este es el escrito de un traidor que quiere que la historia lo salve. Usted sabe que él estaba en la conspiración. Y usted también lo sabe. Bueno, démela. Se la di.
Yo se la pedí después aquí en Miami, porque me habían designado, mi palabra, director de la Fundación Carlos Andrés Pérez, aquí en Miami. Y yo, bueno, yo acepto, pero si me dan ciertas limitaciones, y yo no voy a pedir dinero a nadie. Yo funciono la fundación, el apoyo técnico, las redes sociales, los discursos del presidente, todo lo que hace falta proyectar lo que ocurrió en el golpe de Estado, lo que pasó en Venezuela políticamente. Y invitaron a Ledesma no quiso ir. Ustedes me llamaron a mí. Invitaron al doctor Carrera Damas. El doctor Carrera Damas me llamó y me preguntó, y dije, bueno, yo creo que usted tiene la altura y la posibilidad de hacer un excelente trabajo ahí. Acéptelo. No lo aceptó, no sé por qué razones, más nunca volvimos a hablar. Pero yo con el presidente Pérez quedé bien, y cuando murió, yo estuve aquí 6 meses antes, 20 días en su casa, invitado por él, fuimos a comer, fuimos a varias partes, caminábamos todos los días 6, 7 millas por la playa, yo lo acompañaba, me contaba de que era niño, su vida, toda una cantidad de cosas. Fuimos muy confidentes. Yo también le conté parte de mi vida, de lo que yo había sido, cómo llegué a ser almirante. Entonces, una tarde me dijo, almirante, yo no quiero regresar a Venezuela, y si regresamos, yo regreso con usted para tumbar y eliminar físicamente a Chávez. Yo le compro la idea, presidente. Yo me empato en esa. No sé en esta palabra, yo me empato en esa. Bueno, se enfermó, le dio RCB, se quitó todo. Yo le dije, invite a Miguel Rodríguez, a Diego Arria, usted y yo, y recorremos toda América Latina informando por qué el gobierno venezolano es inconveniente para la región, y alertamos a esos gobiernos para que no caigan en lo mismo, porque el Foro de Sao Paulo está vivito y coleando. Él lo sabía. Recursos, el asunto, ¿cómo hacemos con los reales? A mí me quitaron el pasaporte durante 3 años, yo me quedé sin pasaporte, no podía moverme. Bueno, una cantidad de cosas que hubo, fortuitas o no, pero no se pudo concretar nada. Yo quedé, cuando él se muere, me llama el nieto. Creo que se llama Carlos Daniel. No me acuerdo. Sí. Carlos, no recuerdo su segundo nombre, pero es conocido por su familia y por sus amigos como Tatanga. Ajá, exacto. Entonces me llama ese muchacho, joven, ahorita 35 años, 40 años, calculo. Me dice, mire, almirante, o mejor dicho, mire, Carratú, le habla el nieto de Carlos Andrés Pérez, así como no, que puede ayudarte. Dice, no quiero que me ayude. Es que de parte de mi familia, usted es persona no grata en la ceremonia fúnebre del presidente Pérez. Y no lo queremos que se aparezca por ahí, porque lo vamos a expulsar de la funeraria o del cementerio. Y yo digo, no, me parece muy bien que ustedes actúen de esa manera. Pero yo me despedí del presidente en vida. Yo tengo muy claro lo que el presidente quería para el país y lo que quería para él. Y en qué posición estaban ustedes. Pero dile a tu abuela, y lo voy a decir claramente como se lo dije, dile a tu abuela que si me siguen echando vaina, los voy a poner públicamente en evidencia y no se van a poder levantar de la información que yo tengo. Así que no se metan conmigo y cerramos el capítulo. Más nunca me llamaron, yo no fui a la ceremonia, después yo vine aquí a darle las pésames a Cecilia Mato, ahí se cometieron muchos errores, porque bueno, ellos no eran casados y resulta que aquí dijeron que eran casados y un problema legal y un rollo enorme que lo pagó el pobre hombre muerto. Digo pobre hombre porque realmente los últimos años fueron difíciles para él, no porque sea una pobre persona, pero de esas historias que nadie quiere decir, que pocos conocen y que yo sí conozco, mucho, no todo, mucho. Y eso me ha resguardado de cierta manera porque ellos saben que yo no doy cuartel, no es que soy un combatiente, ni que soy un bicho ogro, un guerrillero, un chavito, no, sino que si me tocan, exploto por simpatía. Y hay mucha gente que cae. Vicealmirante, ha sido un verdadero honor que nos haya concedido esta conversación, particularmente el 4 de febrero. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Te confieso que he tenido la libertad de decirte cosas que nunca había repetido, nunca había dicho. Y se lo agradezco mucho.
y porque el país necesita conocer realmente los hechos que nos trajeron a este desastre. Gracias a ti, gracias a tu audiencia. Muchas gracias, vicealmirante. No había razón para que se empuñaran las armas y se diera este triste y doloroso espectáculo de la muerte sin razón, sin necesidad, sin objetivo ninguno, como no sea el odio, la ambición o la pasión sectaria. Reflexionemos, venezolanos, en este momento, para que tratemos de que en el futuro no labremos la infelicidad de nadie,